ahora ya con esa tercera mesa que, digamos, bueno, pues a este viaje realmente en un momento muy importante, porque vamos a hablar con los verdaderos motores de la industria, que son aquellas empresas que tienen como modelo de negocio la madera y que están viviendo hoy una gran revolución, me atrevería a decir, y se van a enfrentar en los próximos años a muchos retos. Y además están empeñados en demostrar cómo la edificación con madera estructurada puede activar la cadena de valor forestal. Y decía el compañero Miguel Ángel, no sé si creo que está allí saliendo por la puerta, decía, hay que cambiar el titular de la anterior mesa, decía, gestión forestal integrada y sostenible, el monte y el territorio. Decía, hay que quitar los adjetivos. Pues yo les aseguro que en esta mesa no hay que quitar ninguna de las palabras porque son todo nombres propios. Construcción con madera, motor, gestión forestal y protagonista nuestro país, España. Construcción con madera, en el que son protagonistas, como decíamos, esas empresas que con mucha valentía van a afrontar esos retos. En esta mesa está compuesta, llamo aquí a la moderadora Tatiana Moya, ella es directora de contratación de Lignum-TED, también a Íñigo Ortiz Díez de Tortosa, cofundador Ortiz León Arquitectos, Juan Velayos, fundador de Cerihub, y también a Jacinto Segui, director de Desarrollo Colaborativo de Industrialización, Digitalización, Sostenibilidad e Innovación de la Industria de la Construcción en Finsa. Bienvenidos. Buenos días a todos. ¿No? Pues alzo la voz, si es preciso. Ahora sí, vale, perdón. Buenos días a todos por asistir. Os doy las gracias igualmente que a los participantes de nuestra mesa por acompañarnos. Hoy, en esta mesa, queremos hacer o compartir con vosotros una visión. Y es que la madera no es solo un material, es la oportunidad que tenemos todos de hacer un sector más sostenible, ¿vale? Además, creando una cadena de valor desde los montes hasta las ciudades. Para ello, y por qué comentamos que debe ser un sector más sostenible, os voy a dar unos datos sobre lo que significa en el sector de la construcción la sostenibilidad. Nuestro sector representa el 37% de las emisiones globales. Consume el 50% de los residuos, de los recursos naturales extraíbles. Genera el 40% de los residuos sólidos mundiales y tiene un alto consumo energético. Bueno, es evidente que algo habría que hacer, pero además vamos a aterrizarlo un poco en un ejemplo de viviendas. Un edificio de 50 viviendas realizado con la construcción tradicional que venimos haciendo consumiría para hacer su estructura solo 150 camiones frente a 25 camiones que necesitaría la madera. Esto es el consumo de 840 coches en un año. Emitiría la construcción tradicional 318 toneladas de CO2 equivalente, mientras que la madera capturaría 955 kilos de CO2 equivalente. Asimismo, una estructura tradicional consumiría 240.000 litros de agua frente a 0 litros que consumiría una estructura de madera. Esto equivale también al consumo de 2.000 personas diarias. Bueno, dicho esto, y entendiendo, como decimos muchas veces en nuestra casa, que las cosas entran por dolor o por amor, en el 2030 deberíamos de reducir el consumo de CO2 en un 50% y en un 100% en el 2050. Así que creo que son deberes que tenemos que hacer. Bueno, para ayudarnos a entender cómo hacer realidad esta visión que tenemos, nos acompañan 3 grandes profesionales con una intensa experiencia en el sector, cada uno en ámbitos distintos. Íñigo Ortiz, arquitecto y fundador de Ortiz León en 1984, que te iba a poner más años. Sí. Estudio que ha recibido múltiples premios, tanto nacionales como internacionales. Nos acompaña Juan Velayos, licenciado en Derecho, que lleva muchísimos años gestionando activos inmobiliarios de grandes empresas y ahora fundador de JV20, al grupo que pertenece Trihut. Y Jacinto Segui, profesional de la arquitectura y el diseño industrial, que lleva más de 8 años en la dirección de Finsa, empresa con casi 100 años haciendo transformación industrial de la madera.
Bueno, en principio me gustaría que nos dijeseis todos cómo habéis llegado al mundo de la madera, ¿no? Una pequeña pincelada de cómo habéis llegado al mundo de la madera. Empezamos por ti, Íñigo, que estás aquí más cerca. Buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a es que me cuesta a GEFEM, es un poco complicado, pero realmente el título es complicado, pero la misión es increíblemente buena, ¿no? Y hay acertada el unir el campo forestal con el campo de la construcción y de la arquitectura, ¿no? Yo llegué al mundo de la madera por dos caminos diferentes. Uno, que es la innovación. Porque la madera no es un material nuevo, pero es un material que por el tema de la descarbonización pues se ha puesto de moda en los últimos 15 años aproximadamente. Entonces yo llegué a través de que realmente estábamos con dos materiales, que es el hormigón y lo que es el acero, y ahora pues tenemos un nuevo actor en nuestra mesa de trabajo, otro material que es la madera estructural, que nos va a permitir no solamente elegir un nuevo material, sino combinarlos entre ellos. Ya cuando uno mira los foros internacionales, pues se da cuenta que el futuro es las estructuras mixtas, en el cual pues podemos mezclar varios materiales, varias piezas de diferentes materiales, y las estructuras composite, que es un elemento estructural formado por dos materiales diferentes. Esto es así y se está trabajando muchísimo en todo este entorno estructural. Internacionalmente nos llevan bastantes años de distancia. Eso también hay que verlo en el mundo, lógicamente, cuando estamos hablando de Canadá, cuando estamos hablando del norte de Europa o Australia, pues, y vemos los edificios que están haciendo, pues te das cuenta que a nivel de cálculo estructural y de diseño nos llevan. Y luego quería comentar, para ser corto, otro tema que me llegó, por el cual yo me metí en esto, es la neurociencia, que es un aspecto que tal vez no se ha tocado mucho, pero creo que el tema forestal pues tiene una mina bastante importante relacionada con cómo se percibe, que no tienen los otros materiales, cómo se percibe la madera en la arquitectura, como un material muy cercano, muy friendly, y que está demostrado que afecta al estado de ánimo de las personas. Ahí tenemos el concepto de baños de bosque, que viene del Japón, y luego pues otros aspectos que hacen que la madera, por su olor y por su percepción, sean muy atractivos para el usuario. Esto para los arquitectos es muy importante, porque incluimos un aspecto que es cuidar al usuario final de los edificios, poderle dar un atractivo que tal vez el hormigón y el acero no lo tiene. Eso es, un plus, más de lo que hemos comentado, además. Juan Velayos, por favor. Bueno, lo primero, un placer estar aquí hoy con vosotros y felicitar a GEFEM, Juan Antonio, porque creo que esta iniciativa realmente tiene muchísimo sentido y creo que este sector, ¿no?, que es tan antiguo y tan incipiente, una asociación como esta hacía muchísima falta, y creo que va a ser un grandísimo dinamizador de lo que nos viene por delante, que creo que es muy bonito, ¿no? Y esto es lo más romántico que voy a decir yo hoy en mi exposición, porque lamentablemente me siento, y voy a ver si soy capaz de ser poco romántico, pero no ofensivo, porque mi visión es menos romántica. Y cuando estoy tan rodeado de romanticismo, de sostenibilidad, de bosque y de esto, yo vengo con una visión muy sector, ¿no? Y que en muchas cosas creo que somos muy románticos y que atendemos una necesidad imprescindible de la sociedad, pero por otro también intentamos ser pragmáticos para hacer que las cosas pasen, ¿no? Y empezando por el poco romanticismo, empezaré cómo llegó al sector, ¿no? Nosotros en 2020 montamos una gestora de capital en la que decidimos que nuestra tesis era apostar por grandes temáticas que iban a tener muchísimo viento a favor en las siguientes décadas, ¿no? Así hemos apostado por invertir en mascotas, en perros, hemos apostado por invertir en mayores independientes, hemos apostado por invertir en la dignificación de los conductores con los parkings de camiones alrededor de Europa, pero la primera tesis que decidimos fue la de la madera para la edificación, porque está más vinculado a la visión que tuvimos hace 5 años de la industrialización que a la de la sostenibilidad, que también. Pero nuestra grandísima visión
fue que el sector de la edificación o se industrializaba o dejaría de ser sector, y que la madera era el material más competitivo para competir con el cemento y el acero. Por lo tanto, la nuestra fue una decisión por la industrialización y una apuesta por el material más competitivo en el mundo de la industrialización. Bueno, poco romántico, pero muy positivo para nosotros. Viento a favor. Jacinto. Bueno, yo también seré poco romántico, porque yo creo que nosotros nos dedicamos a transformar, a gestionar y a trabajar una cadena de valor que no es muy romántica, pero que es muy útil, ¿no? Yo entré en la madera por el mundo de la innovación. De hecho, si os fijáis, la construcción y la arquitectura está evolucionando hacia industrializarse, y ahí el diseño industrial juega un papel importante, ¿no? Diseñar componentes y edificios a la vez, ¿no? Y de hecho, la transformación de la madera es tremendamente innovadora. De hecho, se sabe muy poco de la innovación que hay detrás de la madera, ¿no? Desde genética forestal hasta a innovación en nuevos materiales, mejora de los materiales existentes, y al final, pero ya no solo eso, sino el uso de la visión artificial en nuestras fábricas, incluso pues la gestión de drones para supervisar, digamos, las plantaciones y el crecimiento del diámetro de un árbol utilizando mediciones ya digitales. Bueno, realmente, y lo decía muy bien en la mesa anterior, comunicamos muy mal toda la gran innovación que hay digamos, en toda la cadena de valor de la construcción industrializada en madera y de la gestión forestal, ¿no? Y Finsa, pues en realidad, empezó en el año 31 precisamente para dar una respuesta a la construcción. Fijaros, hace 90 años nace un aserradero en Cesures que utiliza el transporte fluvial para gestionar, digamos, la materia prima, y que además se asegura de que la materia prima que utiliza en el aserradero, pues digamos, esos pequeños propietarios que tenían que gestionarlo le podían suministrar la materia prima que necesitaba en su fábrica. Entonces hace esa gestión, digamos, de la materia prima, y con una materia prima al final un poco evolucionada, porque era el principio de todo esto, porque era un aserradero, pero fabricando partes de un edificio, vigas, tablones, es decir, todo un poco orientado a la construcción. Entonces, 90 años después, Finsa sigue en la construcción totalmente evolucionada, sobre todo porque en los últimos 10 años da un cambio muy grande de fabricar muchas soluciones para el interior de los edificios en los que vivimos a las soluciones estructurales y en fachadas. Entonces, al final, para mí, realmente el reto que tenemos, y gracias a Juan Antonio y a Jefen, porque me he embalado explicando, y gracias a Juan Antonio por liderar un cambio en el sector, de la construcción, introduciendo la madera, porque es importante. Y yo creo que el reto que tenemos hoy, yo voy a ser crítico en la parte que afecta a la fabricación, que no en la parte de gestión forestal, porque esto lo puede perfectamente explicar nuestra división forestal, que mucha gente sabe que tenemos una división forestal, pero yo en la parte que afecta a la fabricación de la construcción, vamos a tener muchas barreras, y las tenemos ya y nos las estamos resolviendo como sector. Es decir, no podemos esperar más a que nos vengan a resolver los problemas, porque, como se decía muy bien antes, el código técnico trabaja muy bien y se entiende muy bien pues lo que es un perfil laminado, una solución estructural en hormigón, se sabe calcular muy bien, pero en madera nosotros no estamos dando la información adecuada. Y ahora hablaremos un poco más adelante. Sí, ahora más adelante hablamos de ello, pero me parece increíble que la innovación de la madera haya sido tractora de grandes profesionales, pues me parece muy interesante. Íñigo, ¿qué barreras técnicas y culturales te encuentras a la hora de diseñar con madera en España? Bueno, técnicas, tenemos algunas, en el sentido que, bueno, el código técnico, la última modificación creo que es del 2019, no están actualizados. Se han actualizado todas las normativas americanas, canadienses, en los últimos 5 años se han actualizado para los... el CLT es relativamente nuevo, casi se creó se descubrió hace 20 años y entonces pues necesita... todo lo que es la madera estructural, unos nuevos códigos, unas soluciones constructivas desde el punto de vista contrafuego y luego también a nivel de cálculo pues también tenemos dificultades los arquitectos porque al final, como bien decíais, conceptualmente estamos cambiando en vez de construir, fabricamos y montamos. Y entonces estamos ya en el mundo de las piezas.
¿vale? No estamos en el mundo de la construcción. Y al estar en el mundo de las piezas, tenemos que utilizar las metodologías que se utilizan, por ejemplo, en la automoción, que es la metodología RAMS, por ejemplo, porque necesitamos la trazabilidad de todas las piezas. Esto nos desborda a los arquitectos, porque nosotros no somos diseñadores industriales de piezas. Entonces, necesitamos desde un inicio proyectos colaborativos a nivel de diseño para trabajar todos. Toda la cadena, en que está la trazabilidad casi desde los aserraderos hasta, por ejemplo, pues nosotros hicimos la sede social de Naturgy, que está en la carretera de la salida del aeropuerto a la derecha. Eso es un muro cortina, todo de madera por el interior, ¿vale? De pino balsaín, que elegimos los árboles y hicimos toda la trazabilidad de toda la madera, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso pues al día de hoy se puede hacer, pero es de una forma muy singular. Nos falta mucha información también en el sector. Nos falta muchísima información. Y la segunda parte era la segunda pregunta. Para diseñar con madera en España en concreto. Pero sí, bueno, creo que... Eran los temas técnicos y luego... Y culturales. Sí, y culturales, pues bueno, yo creo que también los conocemos, la sensación que tiene a nivel popular, pues que los edificios de madera suenan, que los edificios contra el fuego de madera son más peligrosos, que vamos a tener problemas que los hay actualmente para financiar este tipo de viviendas, para conseguir seguros en edificios actualmente al día de hoy. Si tú quieres pedir un seguro, porque a mí me ha pasado, porque yo tengo una vivienda en madera, y pedir un seguro de hogar, pues no me lo daban. Bueno, entonces yo creo que esa percepción de falta de acústica, de falta de riesgo, de falta de durabilidad, es una cosa que hay que hacer un trabajo, porque esto no es verdad. Claro. Y bueno, ya hay en otros países que ya está demostrado. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo educativo a nivel de todo el mundo para que todo el mundo sea consciente que un edificio en madera es igual o puede ser mejor que un edificio de hormigón. Así es. Así es. Voy a saltarte un momento, Juan Velayos, porque creo que Jacinto viene un poco a continuar con lo que nos estaba comentando Íñigo, y es que te iba a preguntar que qué crees que tenemos que hacer para trabajar más en la madera, para que penetre más en el mercado y para que sea más prescrita, ¿no? Que viene un poco a colación de lo que nos estaba contando. Sí, bueno, me remito un poco por ejemplo, al que calcula estructuras con acero, ¿no? Pues está totalmente normalizado, ¿no? La perfilería de acero, ¿no? Y perfectamente tiene unas tablas con las cuales el proyectista al menos puede hacer en fase básico, pues hacer un cálculo estructural rápido, ¿no? Con la madera tenemos que, yo creo que es una ahora mismo es decisión de los fabricantes, yo creo, tenemos que crear unas guías de uso. Es decir, como decía muy bien Íñigo, una guía de uso acústica, porque la madera tiene un problema de transmisión acústico entre forjados, porque le falta masa, por ejemplo, un tema de fuego. Tiene que existir ya, y teníamos que normalizar una guía de uso del fuego y una guía del fuego en la madera, pero sobre todo con datos ya para que el proyectista desde fases muy iniciales pueda aplicarlos de forma ya muy estandarizada. Como decía además también Íñigo, por piezas. Es decir, estamos hablando ya de sistemas y de piezas. Las piezas tienen que tener referencias y tienen que tener ensayos. Ahora mismo nosotros estamos metidos en el mundo de la fachada y en el mundo de las estructuras de CLT. A final de año, y nos reunimos hace 2 semanas, que estaban además Juan Antonio y Juan, entre más gente de la cadena de valor de la madera, bueno, y Felipe, de vuestro socio Conactia, más Conactia, y nos dimos cuenta que a finales del 2000, más o menos operativos, 26, vamos a tener 5 fábricas de CLT en la península. 5 fábricas de CLT. Es decir, hace 3 años teníamos 2. Yo diría 1,5 porque la nuestra estaba a mitad. Y estaba Egoin, básicamente. Ahora tenemos hasta en Portugal, tenemos un Kosowood, que además ha metido pues, un Vanguard, que es un fondo de inversión inmobiliario, el caso de Juan igual, el caso de Juan Antonio igual con Iñumtec. Es decir, empieza a haber ya una capacidad de tracción de la demanda, ¿no? Del mundo promotor y de entender todo esto. Pero el mundo fabricante tenemos que ponerlo fácil. Y de verdad que es autocrítica. Desde nuestra casa y desde muchísimos sitios lo hemos hablado, tenemos que hacer guías de uso fáciles para todo esto, ¿no? Y luego la parte de cálculo estructural, todavía falta cálculo, digamos, especialistas en cálculo estructural, oficinas técnicas, es decir, tenemos que poner, digamos, todas estas soluciones como sector,
cosa que el hormigón y el acero lo tienen súper estandarizado todo. Sí. Y yo creo que hay. Y luego otro tema ya para mí muy crítico es el tema de la medición de las cosas. Tenemos que medir bien. Es decir, el cálculo económico está mal hecho. Estamos midiendo cosas diferentes. No estamos midiendo, por ejemplo, los costes indirectos de un edificio. Esto Juan nos lo explicará mejor. Pero tampoco estamos midiendo cuánto pesa, por ejemplo, un camión que transporta CLT versus uno que transporta hormigón. Esa huella de carbono es diferente. Entonces, realmente aquí hay un trabajo de cadena enorme de todo el sector. Entonces, y todos son ahora mismo barreras que yo creo que las hemos identificado todos, pero tenemos que empezar a poner solución rápido. Porque si no, esto está bastante bloqueado. Claro, pero bueno. Estamos en ello, espero que No, estemos sí, en ello todos. Juan, ¿qué condiciones necesita el mercado para que la inversión en la madera estructural sea rentable? Bueno, para ser rentable necesitamos vender con margen, ¿no? O sea, para, Lo voy a apuntar. yo diría que o sea, lo que tenemos que tener es una propuesta de valor competitiva, ¿vale? entendiendo nuestro sector. Y nuestro sector, una propuesta de valor competitiva hoy en día es fiabilidad y precio. Sí, sí. Lo siento, pero el mercado exige fiabilidad y precio. Si viene con sostenibilidad, fantástico, que también, ¿vale? Pero exige fiabilidad y precio. El resto de materiales tradicionales dan fiabilidad y precio. Por lo tanto, nosotros, para ser competitivos, lo primero que tenemos que ser es igual de competitivos en fiabilidad y en precio. Y ahí, ser igual de competitivos en fiabilidad, pues es enseñar el cuento de los tres cerditos, hablar de la humedad, de la vida útil, de los incendios, porque el material de la madera es igual de fiable que el resto de materiales. Y esa es una batalla que hay que ganar y cuanto antes. Y no hay que hacer prisioneros. Hemos de ser muy claros, muy contundentes, explicarlo tanto como haga falta, explicar, pero más que explicar en esta vida hay que demostrar. Exacto. Pero esa batalla no puede acompañarnos los próximos, porque es una batalla que nos va a ir desgastando injustamente, porque es que el material lo es. Ganada esta batalla, hemos de entender que nunca seremos material escalable si queremos ganar la batalla por sostenibilidad y que la gente esté dispuesta a pagar más por construir en madera. No va a pasar. No va a pasar. Por lo tanto, ¿qué hemos de entender? Como en cualquier industria o no industria, esto va de materia prima, fabricación, montaje, si lo queremos poner en la fabricación, y venta. En materia prima, si no tenemos... Yo he preguntado antes de entrar aquí, hoy cuántas toneladas tenemos nosotros en Triju, y tenemos unas 25.000 toneladas compradas hoy, y me parece que hay como 10.000 están compradas fuera. Nosotros, y ahí a lo mejor no es tanto precio, que también, pero ahí lo que necesitamos es fiabilidad de suministro. Totalmente. Recurrencia, fiabilidad, y esa es una batalla que hemos de ganar entre todos. Si queremos tener precio, como en cualquier negocio, esto va de comprar, por lo menos, con seguridad, con recurrencia y con fiabilidad. Por lo tanto, esta es la batalla de la que estamos, creo, hablando hoy aquí. Esa batalla es crítica y hemos de ganarla. Y hemos de tener fiabilidad y recurrencia en el suministro de materia prima. Después viene fabricación. Yo hablo de la mía, no hablo de las de esto, que seguro que tiene esto. Nosotros somos unos inútiles todavía. No, menos, ¿vale? respetando. O sea, somos unos inútiles, estamos aprendiendo. O sea, de lo que entra, de la tonelada que compramos a la tonelada que sale de la fábrica, es que me asusto, es que no lo quiero ni decir, las mermas que hay en el camino, ¿vale? Pero bueno, jugamos con 90 años de ventaja, ¿eh? Por eso digo, pero espero. Entonces, ahí cómo vamos, Claro, cómo vamos a ser rentables. O sea, pues Tampoco aquí, pero eso sí que también digo que cada día somos un poquito mejores que el día de ayer. Y pronto, esta me preocupa poco, porque llegará un momento en que tal de esto. Pero bueno, hablo de que compramos 10.000 fuera, hoy estando a un turno. Yo espero estar a 2 y a 3 y a 4 turnos pronto. Espero. Por lo tanto, si queremos realmente ser diferenciales, ¿no? Y luego, en la venta, hoy, si tengo que explicarle el cuento de los tres cerditos, pues voy a vender un poco de inferioridad de condiciones, ¿no? ¿Sabes? Por lo tanto, y si digo, no, sostenibilidad, romanticismo, y me encuentro a aquel comprador ahí, el promotor de toda la vida, y digo, sí, pero ¿cuánto? ¿Vale?
Por lo tanto, aquí hemos de ganar esto. Y nuestra gran ventaja competitiva, aparte de la sostenibilidad, lo que pasa es que le dedico poco a ese tiempo porque esa batalla la tenemos ganadísima. Esa no nos la va a quitar nadie. Esa es una de nuestras grandes banderas. Claro. La segunda, y que creo que es la que nos tiene que cambiar, es la industrialización. Porque ahí sí que estamos todos en igualdad de condiciones y encima tenemos el mejor material. Por lo tanto, si este sector se va a industrializar, ahora sí Totalmente. tenemos la ventaja competitiva por excelencia para ganar la batalla del precio. Y si ganamos la batalla del precio, vamos a salir todos a hombros. 5 y 25 fábricas. 5 y 25 fábricas. Totalmente. Si tenemos materia prima, eso sí. Bueno, muchas gracias. Íñigo, creo que querías puntualizar algo. Sí, siguiendo con tu argumento, Juan, los arquitectos tenemos que ayudar en la batalla del precio. Sí. Y para ayudar en la batalla del precio tenemos que hablar de modularidad y de repetición. O sea, por mucho que haya máquinas de control numérico, los arquitectos no diseñamos para madera, diseñamos para una estructura. Decimos, bueno, esto lo podemos hacer de hormigón o de madera. No. La madera tiene unas limitaciones estructurales y cuanto más modular sea nuestro proyecto, más óptimo será el precio. Totalmente. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y desde un principio, sí. y todos, porque el CLT es un paso intermedio a nuestro futuro, porque lógicamente ya se está trabajando bastante fuerte en otro tipo, en elementos estructurales más óptimos, como puede ser, he visto ya vigas de viruta estructural, Sí. o que se optimiza muchísimo, o CL3 con láminas de 3 milímetros y 4 milímetros. O sea, que yo creo que estamos en tránsito. O sea, esto no ha acabado. No. La optimización de la madera. Y se va a optimizar mucho, pero claro, necesitamos precio y precio. No, totalmente. Y entonces todos tenemos que ayudar. Yo también quería comentar, con referencia a esto, por ejemplo, el modelo francés, en el cual los edificios que están financiados por dinero público tienen que tener el 50% de madera o elementos constructivos orgánicos, ¿no? Sí. Y entonces, un poco en esa línea, a mí como persona física me gustaría que, ya que el medio ambiente es tan importante en un futuro que es importantísimo y tenemos estos problemas forestales, tenemos problemas de inundaciones, a mí me gustaría, en una solución un poco radical, que en el impuesto sobre la renta, igual que hubiese una casilla en el cual yo pudiese asignar directamente a un organismo público dinero para el medio ambiente. Para el medio ambiente, sí. Como es el ejemplo de la Iglesia, pero Bueno, si el medio ambiente es lo más importante, que pudiésemos nosotros asignar parte de nuestros impuestos directamente a un organismo que gestionase el tema del medio ambiente, que es principalmente inundaciones, información sobre inundaciones, tema de incendios forestal y terremotos, lógicamente. Sí. ¿no? Como pongan al rey cortando un árbol y la casilla de esto, vamos, la mejor forma. Exactamente. Pero seríamos más conscientes como ciudadanos de lo importante que tiene el medio ambiente. Totalmente. Porque estamos asignando nuestros propios recursos personales a una causa común. Totalmente. Social, de un fin social. Sí. Yo quería añadir una cosa, a estirar un poco lo que comentaba Íñigo, los grados de industrialización de la madera en la construcción industrializada. Es decir, ahora mismo lo que acabas de decir tú perfectamente, nosotros estamos fabricando ahora estructuras en CLT de forma masiva, ¿no? Con mucho peso, optimizando dentro de todo la madera bien. Nosotros estamos metidos en un proyecto ahora de innovación de hacer forjados híbridos precisamente con la fabricación del USB, pero nosotros haciendo como una especie de forjado colaborante, pero en madera, ¿no? Reducción del casi el 70% de la materia prima. Pero estamos hablando todo el rato en soluciones estructurales. Pero podemos hablar de fachadas, podemos hablar de industrializar los edificios por dentro con componentes de madera. Nosotros lo estamos haciendo junto a Simón. Hemos creado una marca de revestimientos que son de madera, pero utilizan toda la parte eléctrica desde fábrica. Entonces, yo creo que tenemos que hacer extensible la madera a toda la cadena de valor. Y ahí, un poco lo que cuenta Juan, si solo estamos compitiendo en un nicho, que ahora es un nicho pequeño, que es el estructural, pero no lo extrapolamos a fachadas, a interiores, es decir, porque realmente el uso de la madera es muy grande. Y para eso vas hacia atrás a la gestión forestal sostenible y eso es lo que te dará la clasificación del tipo de madera que tienes que proteger y que mejorar para el uso que tenga después la madera. Es decir, no es lo mismo pues, un C18 o C24 que va a acabar en una estructura de CLT, esa tabla,
que un uso pues, de fachada o que un uso de un revestimiento interior, ¿no? Al final, entonces, digamos, los grados de industrialización de la madera en la construcción industrializada es un tema que tenemos que trabajar ya. Y luego la componentización, lo que decías tú perfectamente. Es decir, en las estructuras de madera, en el caso estructural, pero podría extrapolarse el tema de fachadas, por ejemplo. Las dimensiones modulares de lo que fabriquemos en 2D, por ejemplo, en madera, en fachadas y en estructuras, tendría que responder a un acuerdo con el uso de un tipo de edificio y de un programa de necesidades. Es decir, porque al final tenemos que llegar a un acuerdo con quien invierte en la edificación y con quien fabrica, para que sea competitivo entre los dos, precisamente por lo que dice él, para que fabriquemos realmente soluciones que sean competitivas, pero porque son escalables, estandarizables, robotizables y repetitivas. Entonces, 100% de acuerdo, pero, repito, hay un trabajo ingente que hacer, de verdad, y como cadena, porque si no, Todos es tenemos imposible. que ayudarnos. ¿Qué incentivos creéis que podrían acelerar la adopción de madera estructural o de fachadas o de particiones interiores, etcétera, en las nuevas construcciones? Yo creo que más Que ha mentado uno, Íñigo, hace un momento. Sí, por Francia, ejemplo, el modelo de Francia. tomando ejemplos quizá de otros países. Yo creo que más edificabilidad probablemente, pero dependiendo del uso, pues a lo mejor capacidad de remontar un edificio, pues probablemente una estructura de madera es más ligera, se puede hacer una sobrelevación con madera mejor que con acero con hormigón, pues bueno, incentivos pues a ese promotor en más edificabilidad con una remonta, por ejemplo, ¿no? Pues es a lo mejor un caso muy concreto, pero realmente más edificabilidad, bonificación probablemente por edificio, como decía Íñigo bien, Sí. más sostenible, ¿no? Al final, bonificación fiscal probablemente, ¿no? Bueno, Más todo en realmente- positivo, no en negativo. No en... Yo De ahí momento también- en yo positivo, tam- perdón. yo creo que yo primero creo mucho más en el positivo que en el negativo. Sí, yo también. También creo que deberíamos competir en buena lid, porque yo creo que al final no veo que sea madera y ya está. O sea, yo creo que el hibridaje Sí. va a tener Exacto. que ganar va a tener que ganar terreno. Yo creo que al final lo que debería premiarse es que se fijen los grandes ejes de país, ¿no? Y si necesitamos celeridad en la construcción, ¿no? Que oíamos el otro día aquí en Madrid, pues que se quería premiar la celeridad en la construcción, o queremos menos emisiones, ¿no? Y por lo tanto queremos premiar el que haya menos emisiones. Yo creo que hay que definir los grandes ejes estratégicos y la madera competirá contra el resto de materiales o con ellos, para conseguir los objetivos que nos fijamos como país, que creo que los tenemos todos clarísimos, ¿no? Hay que generar vivienda asequible para que haya acceso a nuestros jóvenes y no tan jóvenes a la vivienda. Tenemos que, por fin, parece ser que se ha entendido eso de la oferta y la demanda, que ha sido que en este sector parecía que no era verdad. Parece ser, por fin, que hemos conseguido que, parece ser que eso de generar ofertas suena que puede ser la solución, que ha sido, pues vamos, yo creo que por fin lo estamos escuchando todos. Entonces, pues vamos a ver que todas esas medidas que ayuden a generar oferta, pues que la madera compita con el resto de materiales, y creo que tenemos muchísimas bazas y que se fomente la industrialización, porque creo que todos hemos entendido que la mano de obra ni están y lamentablemente ni se le espera, salvo que entre todos seamos capaces de volver a dignificar este oficio, que yo creo que es otro de los grandísimos retos que tenemos como sector. Y yo creo que esto ilusiona, ¿vale? Porque esto es un sector industrial, esto es un sector con innovación, esto es un sector sostenible, este es un sector que da acceso a la mujer, que yo creo que tiene muchísimas cosas para que volvamos a ilusionar a la gente joven para volver a nuestro sector, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que eso es lo que se tiene que fijar y nosotros competir, y creo que tenemos muchas bazas para que muchos de esos incentivos acaben en nuestras edificaciones, ¿no? Eso es. Pues, ¿qué papel...? Perdón. Un comentario muy rápido. Fuera de España, a veces he visto que hay subvenciones para la parte del proceso que es más importante, que es el proyecto. ¿Vale? O sea, si se parte de la base que actualmente los arquitectos a veces decimos, uy, no vamos a hacer este edificio de madera porque me lleva mucho más tiempo, tengo que investigar, tengo que no sé qué, tengo que tal, no me compensa porque tengo unos honorarios muy justos y no tengo dinero. Una política muy sencilla y muy económica para las instituciones públicas es subvencionar la fase de proyecto a los arquitectos, que hagan proyectos, no sé si se puede decir directamente de madera, pero se puede decir bajos en CO2, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos ese incentivo los arquitectos para diseñar en madera o bajo en CO2, un incentivo económico, creo que se pondrán encima de la mesa muchos más proyectos.
Pues lógicamente. sí. Claro. Yo creo que esa parte, y lo digo lo puedo decir porque aunque no soy arquitecto, pues soy el presidente del IAC, ¿no? Que veo por ahí a Dani, que es por lo tanto me siento un poquito arquitecto, ¿vale? Yo creo que el reto está en el diseño. Hay un porcentaje muy significativo de la victoria final, está en el diseño, y y en la conceptualización. Y va a modificar, y el oficio de arquitecto va a evolucionar mucho dentro de todo lo que estamos hablando, porque se integra en un diseño industrial, prácticamente. Pero yo creo que el fabricante tiene que dar herramientas para eso. Totalmente, pero entonces tiene que estar embebido, ¿no? en esa cadena de valor de la conceptualización, ¿no? Yo creo que el rol del arquitecto es fundamental, pero tiene que estar trabajando dentro de esa cadena de valor, y yo creo que ahí está uno de los retos del éxito para diseñar en madera, porque hoy no se diseña en madera. Claro, es que se está diseñando en tradicional y se hace en madera, y esa no es la solución. Claro, es que son dos cosas, la madera y la industrialización, Claro, para literal, introducir la madera literal. actualmente. Son ambas cosas, ¿no? Yo quería poner dos ejemplos muy rápidos, pero que son evidentes. Además, uno es el modelo de Baviera de construcción industrializada y gestión forestal. Para los que les interese, es muy interesante ver cómo lo han resuelto ellos y cómo han conectado precisamente industrialización de la construcción y inversión inmobiliaria y gestión forestal. Y luego, un caso clarísimo de Suecia: el 45% de la masa forestal de Suecia está certificada FSC. Nosotros no llegamos al 1%. Entonces, como no nos pongamos las pilas en la cadena de valor realmente, de trazabilidad de la cadena de valor, de lo que necesita cada agente de la cadena, y empecemos a poner soluciones, como se planteaba hoy desde el principio, porque es el objetivo realmente de esta asociación y de la cadena, ¿no? Es decir, poner soluciones desde el principio de la gestión forestal hasta el usuario final. Es decir, va a ser muy difícil, porque es que con una desconexión como la que tenemos ahora, no vamos a hacer frente, pues, a otras soluciones constructivas. Entonces, Hombre, es que la sostenibilidad sin los sellos, a priori se me antoja que no puede ser. No, ¿no? que Entonces no podemos tendría que ser trabajar con así, madera claro. no gestionada de forma legal. Entonces, al final, Por es eso, que eso es un no. tema ya de macro de la cadena de valor, realmente, de todo esto, ¿no? Bueno, al final todos creo que habéis comentado un poco, así de soslayo, el tema de la formación, ¿no? Os iba a preguntar qué papel juega la formación profesional y las universidades para este cambio de paradigma. ¿Qué papel creéis que juega? Bueno, crítico. Yo ya lo he dicho. Para poder prescribir, para poder diseñar, ¿no? Al final estamos todos llegando a esa formación. O sea, para que te hagas una idea, todavía cuando haces un proyecto de madera, Sí. por piezas o lo que sea, nos dicen, pero a ver, ¿cuántos metros cúbicos de viga Exacto. es esto? Se trabaja en metros cúbicos. Claro. O sea, ya ni en metros cuadrados, Sí. ni piezas. Es que el sector trabaja en metros cúbicos. Totalmente. ¿Verdad o mentira? No, 100%. Nosotros, de hecho, Ya me estamos contarás. continuamente, Sí. desde la oficina técnica nuestra, traduciendo todos los proyectos y pasando de la capacidad industrial. Como te has encargado de recordar que era abogado de formación, yo, vamos, entre el estéreo, la tonelada, el metro cúbico, el metro cuadrado, al final, Claro, digo, es no he entendido nada. Volvamos Claro, a empezar. Y, no, traducirlo- el estéreo, ¿qué tal claro, el de esto? Y traducirlo a un además, ratio de miden construcción. aire, coño, miden aire. ¿Qué quiere decir que miden aire? No, que lo has de dividir por 0,78. no, totalmente. No, es no, un no. drama, ¿no? Sí. Yo creo que la estandarización es un grandísimo reto. Y yo creo también, y echando algún reto a la sala, somos muy, muy heterogéneos. Sí. O sea, somos perfiles, me atrevería a decir que tenemos un trabajo duro, Sí. arduo, Es que- difícil en conectar nuestras mentes sí. para hablar el mismo idioma, porque a mí, perdona, pero lo acabo traduciendo todo a euros y a precio y tal. Entonces, y cuando me hablan o sea, que todos acabemos siendo capaces de cohesionar este industria, por eso es tan importante estos esfuerzos, ¿no? O sea, cohesionar una industria en la que yo os lo digo con total franqueza, como supongo que os pasa cuando hablo yo. O sea, yo algunos os escucho y digo, madre mía, qué marciano. Hablan totalmente un idioma distinto al mío. Y por lo tanto, que todos los que estamos en esta cadena de valor seamos capaces de empezar a aglutinar el mínimo común múltiplo, y luego, si queréis, el máximo común divisor y esas cosas, ¿no? Y que hablemos todos el mismo idioma. Sí. Empezamos a generar certezas, Claro. y que esas certezas las pongamos a un lado y dejemos las discrepancias en otro lado y vayamos un poquito hablando todos el mismo idioma.
porque yo creo que tenemos muchas cosas en común para sacar adelante esta industria, pero ahí hay un trabajo, un trabajón, porque si no, ostras, cuando uno dice A y el otro dice B y el teléfono es cacharrao, cuando llegas al cuarto de la cadena es que va a ser muy difícil que esta cadena avance. Y yo creo que hay un trabajo muy grande que hacer para cohesionar, diríamos, en aquellas cosas en las que todos estamos de acuerdo, que creo que son muchas. Sí. Bueno, nos quedan un poco más de 5 minutos y me gustaría, porque se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, pero bueno, ha sido muy interesante el debate, que nos digáis un resumen o una última nota que queráis pues que quede dicha hoy y que a lo mejor no os he dado la oportunidad de decirlo. Pues la verdad es que yo creo que Juan lo ha dicho claramente. O sea, necesitamos trabajar mucho, investigar de una forma holística toda la gente que participa en este sector para sacar las cosas adelante, y hay que ser muy perseverantes porque estamos luchando o trabajando frente a unos sectores muy potentes y la única forma es la investigación, la innovación y la perseverancia. Yo lo que diría es que tenemos una oportunidad magnífica, es un momento, creo que mágico para este sector, que creo que no nos coge preparados, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer entre todos, porque los trenes pasan, los trenes pasan, ¿no? El de la sostenibilidad, por cierto, pasó pero volverá, ¿vale? Lo teníamos aquí hace 4 años o 5 y ahora con aquel de los rizos, con el rubio, aquel americano, la baja un poquito, pero volverá, porque está para quedarse. Pero yo creo que si el tren que está pasando por nuestra estación, aunque nos coja a todos un poquito bajo de foro, tal de esto, tenemos que subirnos a él, porque creo que la oportunidad es maravillosa, el país la necesita, ¿vale? Y podemos dejar una industria de la edificación mucho mejor de la que existía hasta ahora sin nosotros, si somos capaces de aprovechar esta oportunidad. Pero como nos despistemos, el tren se habrá ido y seguiremos aquí con el cemento de toda la vida y con el acero, que están fantásticos, pero podemos complementarlo. Yo, por añadir algo, bueno, la semana pasada estuve en Italia, en Milán, 3 días, y me reuní con unas 40 personas sobre el mundo de las fachadas en madera industrializadas. Vinieron promotores, vinieron arquitectos. El interés fue enorme y nos preguntaron que cómo estábamos en España en la construcción industrializada en madera, y les contestamos, bueno, pues que en breve va a haber 5 fábricas de CLT instaladas, que somos la segunda masa forestal europea, que ahí ya empieza a haber una demanda y demás. Bueno, pues la realidad es esa. Tenemos un momento crucial. Tenemos industria, tenemos materia prima, tenemos conocimiento. Lo que necesitamos es conexión, es decir, tener un lenguaje común de esta cadena de valor y empezar a trabajar con macroobjetivos. Y capital. Capital. Bueno, eso por supuesto. Sí, capital, claro, pero el capital te encargas tú. Yo me encargo de dar soluciones. Bueno, pues por resumir, entiendo que AGCEM está haciendo realmente un gran trabajo, porque al final está uniendo, ¿no? Intentando hacer ese vocabulario común, ese trabajo que necesitamos, esa innovación de la que venimos y hacia la que queremos ir. Y bueno, pues doy mi más sincera enhorabuena por el día de hoy. Os agradezco a todos la asistencia y bueno, espero que sigáis disfrutando del día. Gracias a vosotros. Desde luego que del capital te encargas tú. Yo no.